Manita de Gato. ¿Cómo están? Esto es Manita de Gato, en un episodio más de este podcast en el que buscamos romper los tabús de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor, siempre considerando al ser humano como una integridad con el concepto de salud y belleza holística. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante que ha tenido mucho auge en redes, que es los nuevos procedimientos para el rejuvenecimiento facial. Para eso tengo el privilegio de que esté con nosotros un baluarte de la cirugía plástica mexicana, quien fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, vicepresidente de la Sociedad Internacional y maestro de muchas generaciones durante más de 35 años en 3 escuelas diferentes de cirujanos plásticos. Y además tengo el honor de que sea mi padre, mi socio y también mi maestro. Así que bienvenido el doctor Ángel Papadopoulos. Gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos pues toda una visión histórica, porque tuviste la fortuna de conocer a los pioneros de la cirugía plástica e ir viendo esto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes y agradezco la presentación. La invitación, sobre todo, de algo que nos ha motivado siempre, de darle información a la gente accesible, real y segura. Efectivamente, tuve el privilegio de haber conocido a los fundadores de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, a muchos cirujanos plásticos que han sido los que preconizaron las primeras técnicas y que muchas de ellas han regresado y se han vuelto a ir y regresan. Es por eso el interés del doctor, para que la gente sepa qué cosas son verdaderamente nuevas, pero que también son seguras. Nosotros, como cirujanos plásticos, siempre buscamos la seguridad del paciente. Buscamos que las técnicas siempre ellos puedan tener un beneficio, la satisfacción de que esto sea una buena experiencia. Parte de eso, él ha insistido mucho, igual que lo he hecho yo siempre, el que busquemos un cirujano plástico certificado, calificado, para tener la tranquilidad de que te van a decir eres o no eres candidato. Sí, aquí es muy importante esto que hablamos, porque el otro día, en otro episodio, les contaba yo varias cosas. Uno, como son modas que se van y vienen, y lo mismo pasó con los implantes. Hicimos un capítulo, un episodio de implantes de mama, en los que como la tecnología parece que es algo novedoso y cuando lo consultas, o en tu caso que te tocó verlo desde los inicios, bueno, pues es algo que ya estaba más que comprobado, más que estudiado, y van y vienen, parece cíclico, como la moda de la ropa, que el pantalón acampanado regresa cíclicamente, o la corbata ancha, la corbata estrecha, los zapatos de plataforma, lo que me digas que va y viene, parece que también hay modas. Y en el caso del rejuvenecimiento facial, pues parece que estamos también por ahí entrando. Ahorita tú pones lo que hay en tendencia en internet, en redes sociales, y te hablan del Deep Plane Lift, ¿no? Que es planos profundos, un reestiramiento facial o cirugía de rejuvenecimiento con planos profundos. ¿Hace cuántos años lo oíste y ahora resulta que es novedad? Nosotros nos sorprendíamos cuando Sam Hamra, por ejemplo, Nicolás Nicé y muchos más preconizaban entrar a los planos profundos, despegar las fascias, despegar el esmás, el platisma. Pero eso es la musculatura del cuello y de la parte lateral de las mejillas. Entonces, ellos lo que nos dice es, se meten a levantar los músculos del cuello, de las mejillas, y además a manipular hasta incluso las glándulas submandibulares, ¿no? Así es, como antes lo hacían, solamente retirar la piel, y muchos decían, me va a quedar así la boca, si me jala no me va a deformar la sonrisa, como muchas veces decían de Cantinflas y de mucha gente que sometió a estas cirugías donde nada más se trataba la piel. Con el tiempo hicimos el intento y hacíamos casos comparativos, gente extraordinariamente seria, científica, como el doctor Guerrero Santos, hacía a veces un lado profundo y un lado superficial
con reafirmamiento nada más de los músculos, sin que necesitáramos entrar a estar con ese cuidado que se necesita, conocer verdaderamente la anatomía, pero sobre todo que los resultados no eran tan diferentes y sí alargaban el proceso de inflamación y sí ponían un poquito más de tiempo quirúrgico, en fin, una serie de cosas que nos hicieron a nosotros a decir que la razón está en el justo medio de los dos extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí vamos a levantar los planos profundos, sí los vamos a restituir en su lugar, pero sin necesidad de ser agresivos, de ser invasivos, donde hay más vasos, donde hay más nervios, y que los resultados son naturales, porque muchas veces también esos abordajes profundos dejan la cara como diferente. Hace unos días veía yo una serie de Nicole Kidman, la mujer preciosa, una mujer con ese tipo de piel blanco, que le hicieron una cirugía que ya no la percibo yo como la que yo me acuerdo. Y así una serie de artistas o de que se nos hace el vicio de ver en una televisión, en una pantalla de cine, cómo era esa persona y después se someten a estas cirugías tan invasivas, tan agresivas, que cambian los rasgos de las Y en personas. algunos casos son las cirugías y en algunos casos son pues, las modas como los inyectables y el aumento de volumen, que de pronto dijeron vamos a inyectar la cara con grasa o con ácido hialurónico o con cualquiera de las variantes que hay ahora, pero que también se ponen de moda. Podemos repasar 10 años de moda de hazle los Foxy Eyes, ¿no? Que cámbiale la inserción de la parte lateral del ojo para que se vea como rasgado, más asiático, o hay que buscar el relleno porque que es la falta de volumen lo que te hace ver envejecido. Y yo veía en una diapositiva de un congreso que asistimos a Chicago donde decían de broma, si la Mona Lisa se restaurara en estos años, este sería el resultado y te ponían a la Mona Lisa gordita de la cara cachetona. Eso va siendo igual si se ponen grandes los implantes, si se ponen grandes los labios. Es una cuestión que tiene que tener tu propio criterio para no deformar a la gente, que sigas teniendo ese resultado natural, ¿no? Y la ventaja de las canas es que ya caminamos eso y vimos que no era resultado. Nuestra obligación es compartir a la generación que viene y él a las que vendrán, para que la gente sepa que no debe tropezar con la misma piedra. Que esos aumentos de labio nos van a dar muchos más problemas, porque después regresa la paciente y dice, doctor, quítenme esto, por favor, o me operaron, me pusieron esto, quítemelo, doctor, porque mi novio cuando me besa no le gusta, yo me siento incómoda, etcétera. Y entonces empiezan los traspiés, empiezan las situaciones de topar con pared, de esas cosas que ahorita son muy de moda, muy cool, llama la gente joven, pero ahora nos damos cuenta que eso que hicieron no está bien hecho. Y sí es cierto, van haciéndose combinaciones, rellenos con restiramiento, restiramientos pequeños, pequeñas técnicas para ir pudiendo corregir cosas locales y poder ir haciendo cositas menos necesaria una recuperación larga de 15 o 20 días. Con cosas pequeñas se van haciendo. Pero yo quiero llamar la atención a que ahora nosotros como cirujanos plásticos tenemos la ventaja de hacerlo en un lugar con todas las necesidades para la seguridad del paciente, una anestesia en que el paciente entra en la mañana y en la tarde se va, y en 8 o 10 días pueden estar ya activos para poderse presentar con un rejuvenecimiento, con una situación de mejoría para ellos mismos. Es decir, que se vean en la mañana al espejo y digan, caray, lo que me hice me resultó. Pero siempre que el médico les dará la guía, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con la necesidad, oye, se casa tu hija en 8 días, no se puede tampoco exagerar esas cosas. Venir con un poco de tiempo, que el doctor tenga el suficiente para poderte dar un buen resultado. Y ahora, por ejemplo, esto que también es tan fácil o tan común, que la paciente logra por medio de las aplicaciones digitales en los teléfonos, en todas estas herramientas, y te dicen cómo quieren que las dejes.
Antes, pues hace a lo mejor 30 o 40 años, te llegaban con la foto de Liz Taylor de la revista y te decían, quiero este estándar de belleza, que era a veces difícil porque decías, pues es que no tienes la genética o no, eres hasta de otra etnia diferente a la de Liz Taylor. Hay que buscar que se adapte, no puedes hacer lo que siempre llamaste la atención de decir una marca registrada donde sabías quién había operado a la paciente, porque todas se parecen y a todas les hacen el mismo procedimiento, no es una receta de cocina, ¿no? Así es, exactamente. Entra mucho la situación de experiencia del gusto, la armonía. El cirujano plástico es un científico, sí, pero también debe ser un artista. El cirujano debe aprender a valorar la belleza, la armonía, qué si te queda y muchas veces hasta la personalidad del paciente. A qué te dedicas, cómo eres alegre, eres retraída y todo ese tipo de cosas. Nos volvemos un poquito psiquiatras, conocer a nuestra paciente, saber cómo se conforma, cómo se comporta, para poder ir nosotros entendiendo hasta qué punto nosotros podemos ofrecerle algo de lo que ella quiere. Pero cuidado, también habrá momentos en que le digas, ¿sabes qué? Esto no es posible. No es posible que tú vengas y quieras hacer como que te hago un vestido corte imperial porque pues tienes tantos kilos de más, tu estatura, tus enfermedades, el tiempo quirúrgico, la rehabilitación, todo eso no compagina con lo que tú quieres. Y eso es la honestidad del cirujano plástico certificado. En esta lucha, o no lucha, sino estos avances tecnológicos en los que te digo que es mucho más fácil lograr modificarte y decir, mira, ya me quité los cachetes y me perfilé la cara nada más apretándole 3 veces aquí en el teléfono. Es más difícil hacer cirugía plástica hoy que antes por la cantidad de información que tiene la gente, por la facilidad, o hay que irse adaptando y listo. No, yo creo que sí hay que irse adaptando, pero sí es más difícil. Más difícil porque el paciente, si tú no le dices lo que ella quiere escuchar, va a ir con el de la puerta de junto, con el riesgo de que a ese sí le dice, pues no hay problema, yo te opero. Eso de poner las tarifas en los comerciales de TikTok y todas esas cosas, las redes, pues creo que ya habla como que ir viendo qué tipo de gente vas a ir a consultar. No es posible que tú pongas, porque no es una carta de restaurante, donde tú digas los precios de esto. Primero vamos a evaluar qué necesitas, qué quieres. Lo que sí te puedo dar es que te voy a dar lo mejor de mi experiencia, te voy a ver como si fueras de mi familia, te voy a ofrecer un resultado real y seguro. Esa es la situación que debemos nosotros a la gente joven decirle, busca la seguridad de tu paciente, tu ética profesional y esa situación nos llevará a los dos, al paciente y a uno, a un buen Sí, fin. porque siempre te preguntan, a veces el paciente piensa que quiere que vaya a una valoración nada más por cobrarme la consulta y quieren que les des el precio. Como dices, pues no es de que la hamburguesa con queso y tanto y con tocino tanto, porque no sabes cómo sabes qué tipo de hamburguesa necesita el paciente, no sabes qué procedimiento necesita. Así es. Y además, si va a ser candidata a la recuperación y a todo lo que implica el procedimiento y lo que dicen los tiempos de los trabajos. Ahora todo el mundo tenemos esta prisa porque me opero el viernes y el lunes ya quiero estar trabajando. Entonces, sí es importante darle una buena explicación al paciente y a veces decir, mejor no. Sí, yo creo que uno prefiere tener un paciente que te salude de lejos, doctor, ¿qué tal? Mucho gusto, a que mire, ese desgraciado me operó mal y me hizo y me prometió y no se le cumplan O las no me expectativas. avisó que iba a estar Lleva morada 2 15 semanas, días o ¿no? 3 semanas. Sí, la realidad es lo que hay que ponerle al paciente. Tú requieres esto desde tus estudios de laboratorio, porque hay pacientes que verdaderamente, como dices, llegan y creen que es un corte de pelo, me siento y ya mañana estoy listo. No es cierto. Necesitamos depender de su cicatrización y eso pues tenemos que verla a ver si no tiene alguna cicatriz anterior, si en la familia hay queloides o no hay queloides. O sea, una serie de evaluaciones profesional, ética, que verdaderamente el paciente, eso que dice que le va a pagar al paciente,
lo desquita. ¿Por qué? Porque lo está viendo un profesional. El profesional, su tiempo vale, pero ¿qué le va a dar? La certeza y la seguridad, que es una evaluación con el beneficio de la seguridad y de un buen resultado. Oye, y por ejemplo, vamos a hacer, ahorita hay una como tendencia en la que todo mundo le pone en una escala del 1 al 10, cómo calificas el procedimiento. Entonces, si es muy bueno, pues tiene 10, si está para nada, 0, ¿no? Y ahí está la escala en medio. Entonces, por ejemplo, del 1 al 10, y los rusos, 0. 0. Del 1 al 10, inyecciones de rellenos para mantenerte joven nada más. En su momento, con la edad adecuada, por un profesional, 9. La toxina botulínica del 0 al 10. Que verdaderamente sea toxina botulínica aplicada en los tiempos y por un profesional, 9. Todas las tecnologías estas externas de radiofrecuencias, ultrasonido focalizado, láseres, ¿sustituyen o no sustituyen a la cirugía? ¿Cuánto les pones de calificación? En el medio de nosotros, yo me di cuenta durante muchos años que no somos un tipo de piel que responda muy bien. Hay posibilidades de manchas, de quemaduras, la piel grasosa se estimula más, en fin, yo le pondría un 6 y con la posibilidad de que sea una muy buena evaluación y un profesional que lo haga, un agente con experiencia en esa tecnología. La cirugía de planos profundos, del 0 al 10. En fumadores lo podemos justificar el uso de esas técnicas. Siempre he dicho ni nunca, nunca, ni siempre, siempre. La evaluación del paciente adecuado en un fumador, hacer un plano profundo para que no haya necesidad de despegar la piel ampliamente, puede darse en un 8. Bueno, pues ahí tenemos una serie de ejemplos, pero platícame por favor, ¿qué has visto tú? ¿Cuál es tu experiencia con los hilos rusos? ¿Por qué lo Pongo reprobaste? 0. Bueno, porque he visto que la paciente a la larga tiene que someterse a una cirugía normal, bien hecha, y que cuando tú entras como cirujano te encuentras un camino lleno de fibrosis, con hilos que están comprimiendo nervios a lo mejor, poniendo en peligro el que haya un desgarramiento muscular, en fin, es una situación que es contraproducente haber utilizado eso porque no les resulta en nada de ningún beneficio. A lo mejor hasta les hace daño porque eso se suelta y ya queda un masacote ahí que se siente una cuerda de violín, se les ve. Nosotros que somos ya como unos, se nos hace un vicio estar viendo a la gente, vemos a esta le hicieron esta, a este le hicieron lo otro, esta se equivocaron, le quedó una montada acá, en fin, todo ese tipo de cosas es lo que me hace reprobar ese mito de los hilos rusos. En el tema de los rellenos hay esta tendencia de que mientras como el envejecimiento o la flacidez en la cara se va dando porque nos falta volumen, entonces lo que hay que hacer es llenar de volumen y van inflando la cara, y hay esta tendencia de que ahora incluso hasta en mujeres pues tienen unas mandíbulas tremendas, un mentón que parece realmente como de una serie de suspenso, que donde es más amplia la mandíbula incluso que los pómulos, y los pómulos también los inyectan con la idea de levantar esto. ¿Cómo ves esa tendencia? En el año de los 70s, por ahí, el doctor González Ulla publicó un estudio muy amplio con radiografías y cortes histológicos, donde vamos viendo que el tejido se va absorbiendo, el tejido graso, pero también los músculos se van disminuyendo, los huesos van disminuyendo el volumen, y entonces nos vamos dando cuenta que esa máscara se empieza a colgar. Esa idea de rellenar ese globo que se desinfló es un error. Hay que restituir, como dijimos, el músculo, hay que quitar piel que sobra, poner algún volumen donde falte, pero con criterio. Y entonces lo que decíamos,
el balance entre una y otra nos hace llegar al procedimiento natural, que no sea agresivo, que no deforme al paciente, pero eso de querer rellenar con puros fillers, Materiales de rellenos entonces y ese la tipo de propia grasa. cosas. Ahí hemos visto también quien le pusieron solamente grasa en la cara para tratarla de mantener joven y que después por alguna razón en la edad perimenopáusica o posterior se les descompone la tiroides o simplemente ganan peso por la posmenopausia y la grasa que está inyectada está viva y también se inflama, ¿no? Claro, es lo que llamamos el pillow face o cara de almohada, ¿no? Entonces se hinchan y eso es muy difícil entrar a quitar porque entonces vuelve otra vez al contrario y se vuelve un verdadero viacrucis. Yo creo que el uso de esos materiales con criterio, con experiencia, nos pueden ayudar en unos casos a detener la necesidad de una cirugía o para alguna gente que tenga mucha prisa, de momento poder estar presentable para una fiesta, para un compromiso, para un viaje, para un aniversario. Pero yo creo que la gente que se opera de los 50 en adelante a 60, 65, después nunca van a ser unas viejitas y es un momento donde ellas pueden disfrutar ese rejuvenecimiento, esa rehabilitación, así como a las casas les damos su mantenimiento, a la cara también, al cuerpo también, y entonces con todo lo que ustedes están manejando ahorita de las células mesenquimales, donde también por dentro le estás dando esa posibilidad y el cirujano plástico tiene ya esa capacidad de darles todo ese tipo de situación porque la tecnología la tenemos a la mano. El chiste es saber con ética, con conocimiento, con experiencia, darle a cada paciente lo que necesita. Sí, pero en esta combinación, como dices, de que le aplicamos células madre mesenquimales, las stem cells, les aplicamos a veces un poquito de Botox. Si empiezas con una prevención eh, de edades relativamente tempranas, 30, 35, y también hay esta tendencia ahora con las caras tan delgadas en las que estás viendo necesidad de hacer un procedimiento de un facelift con anterioridad, o sea, un poquito más joven el paciente, porque están muy flacas. Sí, porque obviamente la gente ya es muy deportista. Ahora no hay una señora que tú no encuentres de los 30, 28, 40, 50 inclusive, que no estén haciendo ejercicio. Entonces se mantienen, pero la grasa se va acabando. El mismo ejercicio va consumiendo la grasa y entonces cuelgan. Y entonces vienen y en ese momento hay que darles esa restitución de esa apariencia juvenil, de una buena calidad de piel, de que la piel no cuelgue, de que estén listas siempre, como decía mi maestro, en posición de batalla. Que las veas, que se vean en un espejo y les esté impulsando a seguir adelante. Porque además lo que a veces es bueno también explicarles que coincida y que sea, no sea discordante el cuerpo marcado, esbelto y con fuerza, porque ahora con estos ejercicios que comentas, mucha gente está muy bien físicamente, la postura, todo, que la cara siga siendo en concordancia con esa juventud que expresa el cuerpo y no al revés, porque antes lo que sucedía era que llegabas a hacerte una cirugía de la cara ya de los 70s o más y entonces es la persona de la tercera edad que aunque se vea bien de la cara, pues guarda otra posición, tiene la voz, las manos, la marcha, etcétera. Y entonces ir llevando tu cuerpo adaptándose a que vamos a vivir 90 años, pero ahorita desde los 40 puedes empezarle a dar mantenimiento a la fachada, como Así dices. es, y muchas veces hablábamos de que la situación del mueble viejo, de la cortina arrugada, las vas quitando, las vas echando para atrás. Entonces es necesidad ya de la gente, del adulto mayor, de estar presentable. ¿Para qué? Pues para que lo inviten a los bautizos, para que lo inviten a las bodas, para que lo inviten a las graduaciones. Y entonces esa situación de la gente de estar bien, de sentirse bien, de verse bien, que se les estimule a que hagan ejercicio, a que refuercen sus miembros inferiores para que no haya caídas, o sea, una serie de cosas. Esto es un todo, pero en ese todo va eso que vuelvo a insistir. El cirujano plástico ya
tiene un gran equipo, tiene un gran team, donde los mandas a que los levanten de esto, les ayuden acá, pero nosotros ya el armamentario, porque eres como cirujano plástico el capitán del equipo. Cuando una gente viene a buscar la juventud, el estar bien, el sentirse bien o sentirse mejor, creo que eso es la palabra adecuada. Verse bien, pero sentirse mejor. Y entonces con todo esto que tenemos a la mano, pues yo creo que nos da la opción, siempre como tú lo manejas, en equipo, los estimulas desde la gente joven hasta la gente mayor, tienen un apoyo en su cirujano plástico. Y nutriólogo, Sí. psicólogo, el endocrinólogo, la que te maneja ahora el tema de la perimenopausia, y entonces hacemos equipo. Y creo que en ese manejo multidisciplinario que siempre has promovido tú desde hace muchos años, sabemos que vemos a nuestro paciente de manera integral. El cirujano que solamente cree que su chamba es cortar y coser, pues yo creo que no está haciendo nada. Ahora sí integrado hasta la terapista física, ya que les dé el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué le arreglaste su carita si ya no se sienta bien? O si le dolió el brazo, si le dolió. Entonces todo eso le estás dando vida a una gente. Eso es lo que me gusta de tu equipo, que los tienes perfectamente bien y los llevas aquí, los llevas allá, los tienes y no te desentiendes del paciente ya una vez que te operaste, ya no me interesas, no. Les has dado un seguimiento, ya te hacen, hasta a veces me llaman la atención cómo te llaman, como médico de cabecera. Te piden referencias porque te metiste, te Exacto, hiciste. porque ven que hay interés, hay lealtad, hay honestidad, hay ética y sobre todo ese compromiso de ver a tu paciente como si fuera un familiar. Yo te felicito porque eso es algo que tú has incluido en nuestro equipo y que la tecnología la has incorporado, y eso a mí me ha servido también porque eso que nosotros, sí, yo estaba en la escuela de hacernos y ya, no, pero tú viste que yo les decía al paciente, no la puedo operar, vayas. Y regresaban y me pedían la recomendación de un gastroenterólogo, porque sabían que yo les hablaba con honestidad. Y eso es lo que tú has hecho, llevar un equipo a donde la ética, la responsabilidad, el paciente ya te ve como si fueras su médico de cabecera. Así es. Nosotros estamos intentando siempre ver al paciente como un todo, y como ahora hemos visto han visto el episodio en donde complementamos a veces el facelift o la cirugía de rejuvenecimiento facial con un poquito de radiofrecuencia intraoperatoria como el Renuvion, las células mesenquimales, los fibroblastos, toda esta parte en la que buscamos mantenernos bien y sentirnos bien para que proyectemos una mejor imagen y no solamente sea un tema de plánchame la arruga y listo. Así es. Muy bien, pues se nos agota el tiempo. En verdad ha sido un privilegio. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, venir con nosotros. Y esto es Manita de Gato. No se lo pierdan en todas las plataformas del Heraldo Media Group. El video lo pueden ver también en YouTube, el Heraldo Podcast. Y aquí los esperamos próximamente. El doctor Ángel Papadopoulos, gracias por venir. Gracias por la invitación.